La agenda es muy apretada, con lo cual pues no nos queda más remedio que comenzar. Ya sabéis que el lema de esta jornada es hasta donde tú y tú y tú y todos nosotros queramos llegar. No hay límites. Y además una cosa sin duda para romper los límites es la creatividad. Las ideas, vuestras ideas, es el material con el que trabajamos aquí. Y si hay algo más importante de las ideas, ¿qué es? Atreverse a realizarlas, atreverse a llevar a cabo las ideas. Porque cuando uno se atreve da un paso y otro más de cara a la meta, de cara a posibles nuevos objetivos. Por tanto, yo creo que desde esta jornada, desde el Women Inspiration Day 2014, también estamos reivindicando el valor de atreverse. Y yo creo que para hablar de este tema tenemos aquí una potentísima oradora que es Juana Erice, CEO de Juana Erice Consulting. Muy buenos días a todos. Me hace una ilusión enorme estar hoy aquí. Voy a comenzar mi presentación contándoos una historia. Una historia que sucedió hace tiempo, sucedió en la década de los 50 y por poneros un poco en antecedentes, os diré que en aquella época en el mundo pasaban muchas cosas. En Estados Unidos, Eisenhower acaba de ser nombrado presidente. Al otro lado del planeta, en China, se creaba la República China y Mao subía al poder. En Rusia, en plena Guerra Fría, se lanzaba, y también en la plena guerra por la carrera espacial, se lanzaba el satélite Sputnik con la perra Laika. En España se creaba la fábrica SEAT y aparecía el emblemático 600 y sucedían muchas más cosas en esta época. Aparecía la televisión en blanco y negro, una televisión que cambió radicalmente el concepto de comunicación. Antes las familias se reunían en torno a una radio, ahora entra la imagen en las casas. En las Naciones Unidas ocurrió algo que para mí es fundamental y es que se hizo la Declaración de los Derechos del Niño. Y en la Universidad de Deusto, una persona que es el protagonista de mi historia y que probablemente es la persona a la que más he querido y probablemente es la persona que más cosas me ha enseñado en mi vida, acababa sus estudios de Derecho. En aquella época, como nos sucede a todos, cuando acabamos una carrera tenía miedo, esta persona sentía una enorme inseguridad, por cierto, era mi padre. Y como su padre había muerto y no tenía ningún referente al que preguntar ni dónde acudir, fue a donde el que era el mejor amigo de su padre, que era el dueño de la fábrica de galletas Artiach, y le preguntó: dime cómo se triunfa en la vida. Explícame, por favor, qué tengo que hacer para tener éxito, qué tengo que hacer para no dudar. Este señor, que era un señor sabio, era un señor emprendedor, era un industrial que había empezado de la nada y que se había forjado a sí mismo, luego era un hombre de enorme valía, le dijo: te voy a decir una única palabra: atrévete, atrévete. Atrévete a perseguir tus sueños, atrévete a creer en ti mismo, atrévete a sentir que puedes. Y yo hoy os vengo a hablar precisamente de eso, de atreveros, de que os atreváis a ir mucho más allá de lo que pensáis hoy en día que podéis llegar. Veréis, yo creo que todos los que estamos en esta sala nos tenemos que atrever a algo. Quizás algunos nos tenemos que atrever a tomar una decisión, otros quizás nos tenemos que atrever a tener una entrevista con algún jefe para pedirle un ascenso, esos ascensos que decían antes que las mujeres no pedimos. Otras personas tienen que quizás atreverse a tener una conversación pendiente que no han tenido o incluso dar un giro radical en sus vidas. Todos los que estamos aquí nos tenemos que atrever a algo, y hablo tanto a hombres como a mujeres. Luego, para mí, y a lo largo de esta charla, lo que voy a intentar es trasladaros los pasos que yo humildemente he dado para atreverme. Y me he hecho muchas preguntas. Cuando te tienes que atrever, te tienes que hacer preguntas. Preguntas en las que a veces tienes contestaciones y otras no tienes tantas contestaciones. La primera es: ¿qué hay detrás de una persona que se atreve? Veréis, yo trabajo asesorando en comunicación a directivos de este país en situaciones de comunicación complejas. Mi trabajo me fascina, es mi gran pasión. Me gusta tanto que siempre digo que voy a trabajar hasta los 85 años, si me dejan. Y he descubierto que detrás de estas personas, detrás de las personas que se atreven, hay 3 requisitos muy importantes. El primero es una claridad de objetivos nítida.
El segundo es que ponen foco en lo importante, en lo prioritario. Y la tercera cosa que a mí me parece que es fundamental es que son valientes. La siguiente pregunta que me hice es ¿cómo puedo atreverme? ¿Qué tengo que hacer para atreverme? ¿De dónde saco la fuerza para atreverme? Y hace tiempo leí un estudio que me llamó muchísimo la atención y que yo creo que define mucho cómo es el ser humano y que está muy alineado con los contenidos que hemos ido oyendo hoy a lo largo de la mañana. Fijaos lo que decía este estudio. Decía que el 80% de las personas, ante el primer no que reciben, se rinden. El 80% de las personas, ante el primer no que reciben, se rinden. Esto significa que abandonan. Y lo que me preocupa a mí no es tanto que abandonen, sino que piensan que nunca jamás lo conseguirán, que eso es lo peor, es el efecto colateral. Este estudio decía también que el 98% de las personas, ante un segundo no, se rinden. Y solo, exclusivamente solo, un 2% de las personas persevera y insiste hasta conseguir sus objetivos. Los que trabajamos en comunicación sabemos que trabajamos con intangibles. Es muy difícil medir la importancia que puede tener un mensaje o cómo puede llegar a calar un mensaje. Y tenemos que tener unos objetivos muy claros. El objetivo que yo me puse cuando me pidieron esta conferencia es conseguir que todas las personas que estéis escuchando esta conferencia lleguéis a formar parte de este 2%. Es decir, que no os rindáis incluso aunque os hayan dicho no 2 veces. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para atrevernos? ¿Qué tenemos que hacer para crecer profesionalmente? ¿Dónde está la clave del éxito? ¿Qué es lo que hay que hacer verdaderamente? Cuando María y su magnífico equipo de Gumenalia, porque de verdad que es un magnífico equipo, y cuando les ves trabajar, dices, vaya empresa están montando, qué ejemplo están dando, qué maravilla, se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, tienes que dar una ponencia sobre empleo. Y digo yo, ¿sobre empleo? Es cierto que había escrito un libro que se titula Atrévete, que sobre todo lo escribí porque no acepto que en nuestro país haya tanta gente parada y me resisto y quería ayudar de alguna forma a toda esa gente que se siente desesperada, que salga adelante. Pero sobre empleo les dije, yo no sé mucho. Yo sé sobre comunicación y sé de coaching. Y me dijeron, no te preocupes, tú eres el perfecto ejemplo de una persona que se ha creado un empleo a sí misma. Luego, lo que he intentado hacer en esta presentación es reflexionar muy profundamente sobre cuáles han sido las claves que a mí me han ayudado a crear mi propia empresa y cuál es el camino que he recorrido y qué es lo que he aprendido. Y hoy os voy a hablar de 3 puntos, que yo creo que no nos los enseñan nunca en la universidad. No te los enseñan tampoco en ningún máster, no te los enseña nadie. Sin embargo, son vitales y, desde luego, para mí han sido fundamentales para ir consiguiendo los objetivos que poco a poco me he ido poniendo en la vida. El primero de ellos, y es una gran asignatura pendiente y también se ha mencionado antes, es que tenemos que aprender a valorarnos, pero a valorarnos de verdad. Luego hablaremos sobre ello. El segundo punto que a mí me ha ayudado muchísimo es aprender a desarrollar mi fortaleza mental. Y el tercer punto que yo creo es clave y del que hablaremos también es aprender a actuar, pero a actuar en el momento preciso, en el momento adecuado. Vayamos uno a uno. El primer paso, valorarnos. ¿Qué es valorarnos? Si me lo preguntarais, yo os diría que valorarnos es algo tan sencillo y tan difícil como saber que pase lo que pase o afrontemos el problema que afrontemos, lo vamos a conseguir. Valorarnos es entender que estamos capacitados para saltar obstáculos, para sortear obstáculos. Sin embargo, y de verdad que lo veo día a día en mi trabajo como coach, este es el gran talón de Aquiles que tenemos todas las personas que estamos aquí. Como también he trabajado en publicidad en mis inicios, veréis que voy a utilizar muchos spots para intentar trasladaros mensajes. Quiero que prestéis una gran atención a este spot de la campaña Adobe, porque creo que es un spot que dice muchas cosas. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them.
All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Somos mucho más valiosas de lo que creemos, muchísimo más. Podemos hacer muchísimas más cosas de las que soñamos, pero tenemos que aprender a creernos, a querernos y a valorarnos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero conocernos. Y conocernos significa que sabemos en qué somos buenas. Conocernos significa que echamos la vista atrás y que somos capaces de ver qué cosas hemos alcanzado con esfuerzo. Conocernos significa que empezamos a dar pequeños pasos hacia nuestros sueños. Veréis, a mí me ayuda mucho a valorarme. Continuamente me hago 3 preguntas y son 3 preguntas que yo querría que escribierais, porque son 3 preguntas que os van a hacer pensar, que tiran muy hacia adentro. La primera pregunta que yo me hago es, ¿qué he hecho en mi vida de lo que me sienta orgullosa? Me gustaría que os la hicierais y que reflexionarais sobre ella, porque muchas veces hacemos cosas muy importantes y muy interesantes por la gente y las olvidamos y no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que estamos haciendo y no nos damos cuenta de quiénes somos en realidad. La segunda pregunta que a mí me parece muy importante y que me gustaría también que os hicierais es ¿en qué creo que soy muy buena? ¿En qué creo que soy muy buena? ¿Dónde destaco? ¿Cuál es el escenario en el que yo me muevo bien? ¿Cuál es el escenario en el que puedo aportar mi mayor potencial? Y la última pregunta, que también es muy importante, es ¿qué me haría muy feliz? ¿Qué me haría muy feliz? Si yo sé qué cosas he hecho y qué logros he alcanzado, si yo sé en lo que soy buena y sé lo que me hace muy feliz, solo me falta contestar una última pregunta que para mí es la más importante, y es ¿qué deseo? Mirar con mucha atención este vídeo. What makes you itch? What sort of a situation would you like? Let's suppose, I do this often in vocational guidance of students. They come to me and say, well, we're getting out of college and we haven't the faintest idea what we want to do. So I always ask the question, what would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing. As a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. I say, do you want to teach in a riding school? Let's go through with it. What do you want to do? When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that.
and forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is, you can eventually turn it, you could eventually become a master of it. The only way to become a master of something is to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. So don't worry too much. Somebody's interested in everything. And anything you can be interested in, you'll find others will. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like and doing things you don't like, and to teach your children to follow in the same track. See, what we're doing is we're bringing up children and educating them to live the same sort of lives we're living, in order that they may justify themselves and find satisfaction in life by bringing up their children, to bring up their children to do the same thing, so it's all wretch and no vomit. It never gets there. And so, therefore, it's so important to consider this question: what do I desire? ¿Qué es lo que deseáis? Es la primera pregunta que os tenéis que hacer. Cuando ya sabes qué es lo que deseas, tienes una meta. Y yo siempre digo que una meta es un camino maravilloso y es un camino tortuoso. Tienes un norte, sabes a dónde te diriges, pero lo que es muy importante que sepáis, y os quiero trasladar, por lo menos desde mi experiencia, es que cada vez que te fijas una meta, y la meta es grande y la meta es difícil, vais a afrontar muchos obstáculos, vais a tener que lidiar con mucha incertidumbre y vais a sentir miedo, vais a sentir un profundo miedo. ¿Y cómo romper del miedo? ¿Cómo romper? Pilar nos ha hablado de una forma maravillosa sobre el miedo. Yo siempre digo que el miedo, de una forma, por explicarlo de una forma muy sencilla, para mí es una lupa gigante. Es una lupa que se pone sobre un acontecimiento, lo distorsiona y lo agranda de una magnitud increíble. Recordad cuando teníamos miedo, cuando éramos niños, o cuando teníamos una pesadilla, o cuando oíamos un ruido extraño y nos parecía que el mundo se acababa. Es muy curioso, pero sigues creciendo, sigues cumpliendo años y ese miedo sigue ahí latente. Yo cuando monté mi empresa, que tenía mucho miedo, recuerdo que en los primeros años quedaba con amigos míos empresarios y les decía, ¿cómo puedo hacer para no tener tanto miedo? Y dame algún consejo. Y me dieron uno, que os lo quiero trasladar hoy, que me ayudó muchísimo. Y me dijeron, olvídate de lo que tienes que facturar, olvídate de los gastos fijos que tienes, olvídate de todo. Céntrate en hacer cada día tu trabajo excepcionalmente bien. Es uno de los mejores consejos que me han dado. ¿Cómo romper el miedo? Mirándolo de frente, actuando, tangibilizándolo. Yo también en esta ocasión me hago 3 preguntas que quiero que os hagáis y que me ayudan muchísimo. Fijar lo que hago. Yo muchas veces me pregunto, cada mañana, no muchas veces, cada mañana me pregunto qué es lo que más me cuesta y lo hago. Lo siguiente que me pregunto es qué es lo que más miedo me da y lo hago. Y lo último que me pregunto es ¿qué es lo que me hace sentirme insegura? Y lo hago. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando yo hago algo que me cuesta, gano algo fundamental, que es disciplina. Cuando hago algo que me hace sentirme insegura, gano algo fundamental, que es seguridad. Y cuando hago algo que me da miedo, gano algo fundamental, que es autoestima. Es decir, aumenta mi valentía. En cada uno de los puntos os voy a pedir que hagáis una cosa que he hecho yo y que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Y en este primer punto, que es el punto de aprender a valorarnos, me gustaría que a partir de ahora, a primera hora de la mañana o cuando comenzara el día, hicierais algo que os cueste. Me vais a decir, ¿por qué, Juana? ¿Por qué vamos a hacer algo que nos cueste? Pues por una razón muy sencilla, porque habitualmente las cosas que nos cuestan las demoramos, las dilatamos, las posponemos. E imaginaros qué cosa tan maravillosa sería acabar el año con 365 cosas que nos han costado. Empezar con cosas pequeñitas e iréis viendo cómo aumenta vuestra confianza de una forma muy considerable.
El segundo punto del que os quiero hablar es aprender a desarrollar nuestra fortaleza mental. Es clave, es vital, lo vemos en los grandes deportistas. La fortaleza mental es nada más y nada menos que enseñar a nuestra mente a apoyarnos en los momentos difíciles. Es enseñar a nuestra mente a sacar lo mejor de nosotros en los momentos difíciles. ¿Y qué tenemos que hacer para que esto sea así? ¿Cómo puedo desarrollar mi fortaleza mental? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Veréis, hay dos puntos que son fundamentales. El primero es el control del pensamiento / sentimiento, y el segundo es aprender a ver las cosas de otra forma. Vayamos allá. Control del pensamiento, control del sentimiento, control de tu mente. Nadie nos ha dicho que tenemos del orden de 60.000 pensamientos al día. Nadie nos ha dicho que cuando en épocas vulnerables, en las que nos sentimos inseguros, la mayor parte de estos pensamientos son negativos y nos están haciendo daño. Nadie nos ha explicado que tenemos una cosa que se llama lenguaje interno, que es las conversaciones que tenemos nosotros con nosotros mismos. Fijaos, el otro día leía un libro que me pareció que había un ejemplo que era súper descriptivo y me gustó muchísimo porque decía, imaginaos que invitáis a vuestra casa a un invitado que os empieza a decir que qué mal hacéis las cosas, que no vais a poder alcanzar vuestros objetivos, que nunca jamás lo vais a lograr, que sois un desastre. ¿Qué le diríais a ese invitado? Por favor, vete de mi casa, porque no te aguanto. Pero, sin embargo, eso lo hacemos muchísimas veces nosotros con nosotros mismos. Es decir, nosotros nos decimos, no, no voy a ser capaz, no, no puedo hacerlo, no, se van a reír de mí, no, voy a quedar fatal, no y no y no. Y cada no que me digo a mí misma, siempre digo que es como un muro que estoy construyendo entre lo que yo deseo y la realidad. Y ese muro me está dejando aislada. Y ese muro me está impidiendo crecer profesionalmente. Ese muro me está impidiendo demostrar quién puedo llegar a ser yo. Con lo cual os voy a pedir que estos nos los quitéis de vuestra cabeza, o por lo menos, seáis conscientes cuando os lo digáis a vosotros mismos. Y los sustituís por frases maravillosas como, claro que puedo hacerlo, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Estoy preparada, es posible, es una cuestión de ir paso a paso. Me voy a arriesgar, voy a persistir, voy a actuar. Maravillosas frases que en vez de tener un muro por delante te abren un mundo de oportunidades. Por lo tanto, sí puedo hacerlo, sí lo voy a intentar, sí voy a persistir, sí puedo convertirme en una gran profesional, sí puedo llegar mucho más alto, sí puedo creer en mí, sí, sí y sí. Es la palabra con la que quiero que os quedéis. El segundo punto es aprender a ver otra perspectiva. Fijaos, normalmente, y a mí me ha pasado muchas veces también, cuando estás en medio de un problema, el problema te contamina de una forma tremenda, el problema te paraliza, te dejas inundar por un negativismo muy grande que saca lo peor de ti. Y además piensas que ese problema se va a dilatar en el tiempo y que nunca se va a terminar, y es un error muy grande. Aprender a ver desde otra perspectiva es elevarte sobre lo que sucede. Esto, una vez más, me lo han enseñado la gente con la que trabajo. Al trabajar en alta dirección, les ves afrontar problemas muy difíciles, les ves tomar decisiones en situaciones muy complejas y ves cómo aíslan el problema, cómo hacen que no interfieran las emociones. Y quiero que aprendáis a hacer esto también vosotros, porque si queréis crecer en el mundo profesional, este es un paso que tenéis que dar y que va a ser muy importante para vosotros. Fijaos qué diferencia es. Imaginaros que estáis ahí sentadas en un banco en el Retiro. Es uno de esos días difíciles, duros, donde todo ha salido mal, donde estáis muy tristes, donde estáis angustiadas, donde nada tiene sentido y donde no sabéis por dónde salir. Estáis tan sumamente mal que el exterior desaparece, solo estáis vosotros con vuestro problema. Pero fijaos qué diferente es si, en vez de ver a esa persona sentada en el banco, imaginamos que esa persona, que sois vosotros o que soy yo, está sentada ahí en un banco, en el Parque del Retiro, y lo vemos con distancia. Y ves que la persona está preocupada, pero te encargas en separar el problema un poco. Te encargas en separar sus emociones un poco. O fijaos qué diferente es verlo así. No tiene nada que ver. Con lo cual tenemos que empezar a pensar por encima de nuestros temores, pensar por encima de ellos porque nos va a ayudar una barbaridad. Y yo, una vez más, me hago 3 preguntas que me ayudan mucho a buscar y a encontrar la objetividad frente a un problema. Y la primera es sacar el problema fuera de mí y pensar qué le diría yo a una colega mía o a un colega mía si se encontrara en la misma situación en la que me encuentro yo. ¿Qué le diría? ¿Cómo le aconsejaría? Y os sorprenderéis porque vais a descubrir que le diríais muchas cosas que en realidad son las que os tenéis que decir vosotros a vosotros mismos. La segunda pregunta que yo haría es,
¿Qué no estoy sabiendo ver? A mí es una pregunta que me hago continuamente. Quizás es porque me encanta ver las cosas desde ángulos distintos, pero me encanta preguntarme qué no estoy sabiendo ver, qué se me está escapando, qué detalle no soy capaz de entender. Y la última pregunta es, ¿quién me ayuda profesionalmente y quién me va a aportar fuerza? ¿Quién me ayuda profesionalmente y quién me va a aportar fuerza? Juntaos siempre junto a las personas, sentaos, que os aporten fuerza y que extraigan el máximo valor de vosotros. Todo esto nos lleva a una conclusión muy clara, que tenemos que reflexionar. Y mi segunda petición en este segundo punto es que reflexionéis. Es que reflexionéis y fijaos en qué. Os voy a pedir que cada día destinéis 10 minutos de vuestro tiempo, solo 10 minutos, probablemente sean los minutos más importantes que dediquéis, a que penséis en cómo puedo mejorar mi situación profesional. Y poneos delante de una hoja en blanco, poneos delante de una pantalla de ordenador, ir a dar un paseo, hacer lo que queráis. Pero pensar muy seriamente en cómo podéis mejorar vuestra situación profesional. Cuando pones foco en eso, al principio las ideas no llegan. Pero según va pasando el tiempo, os vais a sorprender con la cantidad de ideas que os van a llegar y el camino tan apasionante que vais a recorrer. Y el tercer y último punto del que os quiero hablar es algo que a mí me parece que es absolutamente vital, que es actuar. Actuar. Yo siempre digo que actuar es nada más y nada menos que tomar decisiones frente a cosas que deseas o que te preocupan. Actuar es vital porque pasas al terreno de la acción. Actuar es vital porque es lo que os va a permitir conseguir los objetivos que deseáis a nivel profesional. ¿Y qué voy a tener que trabajar yo para saber cuándo actuar, qué debo hacer y cómo actuar? Lo primero de todo es tenéis que renunciar a que va a ser fácil. Esto es fundamental. Tenéis que saber renunciar a que no va a haber obstáculos porque los va a haber, a que no vais a tener miedo porque lo vais a tener, a que no va a haber problemas porque seguro que los habrá. Debéis renunciar a esto. El camino no es fácil, pero eso no significa que no sea apasionante, que lo es. Y tenéis que aceptar, y esto de entrada, que os vais a encontrar con inseguridad, que os vais a encontrar con indecisión en algunos momentos determinados, os va a costar decidir, que muchas veces vais a tener un desánimo importante y que muchas veces vais a sentir miedo. Pero, la labor de todas y cada una de las personas que estamos aquí es transformar esa inseguridad en seguridad. Transformar la indecisión en decisión. Transformar el desánimo, nuestro desánimo, en ánimo y el miedo en valentía. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo? Veréis, tenemos que hacer dos cosas. Primero, entrenarnos mentalmente, y ahora vamos a hablar de eso. Y segundo, hay un punto que para mí me parece que es vital, que es la perseverancia, el entender que las cosas se consiguen con tiempo. No sé si habéis oído hablar del entrenamiento mental, no sé si habéis oído hablar o alguna vez os han dicho que los deportistas de alta competición, independientemente, además de entrenar físicamente, que entrenan, y por cierto muy duramente, tienen un entrenamiento mental muy fuerte. Es vital. Tenemos una capacidad mental muy superior a la media, muy superior a lo que creemos que tenemos. Y os voy a pedir un ejercicio. Os voy a pedir que cerréis todos los ojos. Cerrad los ojos. Ahora os voy a pedir que viajéis al último sitio maravilloso en el que hayáis estado. Y no significa que tiene que ser un sitio extraordinario. Puede ser la sierra, puede ser cualquier lado. Puede ser un viaje en la playa, puede ser haberos ido a otro continente, pero poner foco en ese viaje que habéis tenido, recordar cómo estabais haciendo las maletas, qué hacíais y qué sentíais cuando estabais haciendo esas maletas, recordar en qué medio de transporte fuisteis, si fuisteis en coche, si fuisteis en avión, cómo fuisteis, recordar también qué sentíais cuando llegasteis al punto de destino, cuál fue la primera imagen que visteis, qué es lo que olíais, cuál es la experiencia en la que más disfrutasteis, y recordar situaciones sueltas de aquel viaje que se os han quedado grabadas y que han sido maravillosas. Ahora abrir los ojos.
No puedo preguntaros dónde estáis porque sois muchísimos. Es imposible preguntaros dónde habéis viajado, pero probablemente algunos habéis estado en la playa, otros habéis estado en el extranjero, otros habéis estado en la montaña, en múltiples lugares. Lo que os quiero demostrar es que en décimas de segundo vuestro cerebro os ha llevado a un escenario completamente nuevo, a un escenario que está a muchos kilómetros de aquí y lo habéis hecho de una forma muy sencilla. Pues los ejercicios de visualización consiste en eso que hemos hecho de una forma tan intuitiva y que hacemos tantas veces que nos vamos a otro escenario, hacerlo de una forma asumiéndolo, enfocándolo y entendiéndolo. Es decir, nos permite colocarnos o trasladarnos a escenarios que para nosotros van a ser muy complejos, por ejemplo, una entrevista con un jefe de trabajo o, por ejemplo, una presentación de un proyecto o lo que fuere, y mentalmente prepararte. Es una parte apasionante. Investigar en Internet, ejercicios de visualización, os pueden ayudar una barbaridad. Ahora, a continuación, os voy a pedir que volváis a cerrar los ojos. Cerrar los ojos todos otra vez. Vamos a pasar un spot de publicidad. Es un spot que yo quiero que prestéis muchísima atención a los mensajes que salen en este spot y os voy a hacer una pregunta luego cuando acabe. Os voy a preguntar si creéis que los actores de este spot son actores o son personas de la vida real. Vamos allá, ojos cerrados. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambia. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te... Abrir los ojos. Levantar la mano, por favor, los que penséis que los protagonistas de este spot eran actores. Y ahora levantar la mano, por favor, los que penséis que los protagonistas eran personas de la vida real. Vamos a verlo. Y vamos a ver qué gran mensaje tienen para nosotros. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambia. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Entra en noterrindasnunca.org. No os rindáis nunca, bajo ningún concepto, bajo ningún problema, jamás os rindáis. Me gustaría explicaros lo que significa para mí un no. Para mí un no no es el final, jamás es el final. Un no no significa que no valgáis o que no podáis conseguir ese ascenso profesional o que no podáis conseguir crear esa empresa. No significa que no os respeten como profesionales, no significa que no encajéis, para nada. Para mí un no significa algo completamente diferente. Un no significa que debemos seguir insistiendo. Un no significa que debemos seguir formándonos. Uno significa que debemos seguir creyendo en nosotros mismos. Uno significa para mí algo fundamental, que tenemos que aguantar, que tenemos que persistir y algo muy bonito,
que algo mejor nos está esperando. Por lo tanto, en este punto me gustaría que reflexionéis. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué freno tengo dentro de mi vida que me impide conseguir los sueños o los deseos que yo tengo a nivel profesional? Si lo hacéis, vais a avanzar mucho, creedme. Y ya para finalizar, ¿qué os quiero pedir? Os quiero pedir varias cosas. La primera, tenemos que entender, y a mí esto es una cosa que me ha costado muchísimo aprender porque soy una persona de una naturaleza bastante impaciente, pero tenemos que entender que las cosas importantes requieren tiempo. Nada grande se ha hecho en 2 días. Los atajos no sirven, hay que hacer las cosas bien. Antes se ha hablado de valores, se ha hablado de volver a hacer las cosas bien, se ha hablado del esfuerzo. Las cosas grandes e importantes requieren tiempo. Por lo tanto, yo quiero que le destinéis tiempo a estas 3 cosas que os he pedido. Primero, que dediquéis esos 10 minutos al día para reflexionar qué vais a hacer para convertiros en unos grandes profesionales y también para que reflexionéis en qué tipo de profesionales os queréis convertir. Porque si os queréis convertir en un gran profesional, os tenéis que convertir en un profesional que sea de referencia. Eso significa compromiso. Quiero que destinéis también tiempo a que penséis cuál es vuestro freno, en qué debéis cambiar. Todos debemos cambiar algo. Y en el momento en el que empiezas a cambiar, las cosas empiezan a suceder y empezaréis a trabajar profesionalmente mucho mejor y alcanzar vuestros retos. Y por último, quiero que os atreváis a hacer una cosa nueva cada día. Una cosa que os cueste, una cosa que sea compleja. Ya para finalizar, dejadme que os deje con un vídeo que me pareció precioso, que lo encontré una vez navegando de una forma aleatoria en Internet, que es un manifiesto que hizo la empresa Nestlé y yo creo que dice cosas muy importantes. Vamos a mirarlo con atención. Volver a vivir, volver a creer, volver a sentir. Me gustaría acabar mi presentación pidiéndoos que llevéis a vuestra mente, ahora, en este instante, un objetivo que queréis conseguir a nivel profesional. Que yo os dijera, podéis conseguir lo que deseéis, soñar, ponerlo en vuestra mente. ¿Lo tenéis? Pues todo lo que he dicho se podría resumir en 2 sencillas frases. Pelear por lo que queréis y no paréis hasta conseguirlo. Muchas gracias.